Bueno, en este video vamos a ver lo que yo llamaría una transición entre los amplificadores discretos con un solo transistor a los operacionales, ¿sí? En este caso vamos a ver los diferenciales. Bueno, vamos a comenzar entonces con la explicación del amplificador diferencial. Y bueno, tenemos que decir que el diferencial es la base de los amplificadores operacionales, son aquellos con los cuales realizamos operaciones como suma, resta, multiplicación de señales, incluso derivación, integración, ¿sí? Este es un circuito típico. Ahora vamos a entrar en algunas simulaciones y vamos a ver qué es lo que encontramos, cómo nos podemos conectar, cómo nos podemos alimentar con señales de entrada. Algunas van a ser inversoras, otras no inversoras, y vamos a obtener salidas diferenciales. Ahora vamos a ver qué es cada cosa, ¿sí? Una de las ventajas que tienen los diferenciales es que no necesitan capacitores de acople, por lo cual no tengo problema de corte de frecuencias bajas, ¿sí? No tengo una frecuencia de corte inferior, o sea, no tengo que estar calculando eso como sí lo tenía que prever en los amplificadores discretos. Bueno, el amplificador diferencial entonces lo podemos conectar de esta manera. Tenemos dos resistencias de colector. Esta Vout es una salida flotante entre los dos colectores que la vamos a llamar salida diferencial, y tenemos dos entradas de señal que, si utilizo las dos, la vamos a llamar entrada diferencial, y si uso una sola, si entramos por este lado que es en la izquierda, la vamos a llamar entrada no inversora, porque no vamos a tener una inversión de la señal de salida. Y si entramos solamente por esta B2, la vamos a llamar entrada inversora, porque la salida va a estar invertida respecto de la entrada. Entonces vamos a decir que la señal de salida, o la Vout, va a ser la diferencia entre B2 y B1, ¿sí? Entonces entre los dos colectores lo que voy a obtener va a ser la diferencia, B2 menos B1. Bueno, idealmente tenemos que decir que esto se implementa con transistores idénticos y resistencia de colector iguales, ¿sí? Cuando la simetría es perfecta, la Vout es 0. Recordemos que si yo ingreso con dos señales, si son iguales, como amplifica la diferencia, de ahí el término diferencial, es un amplificador diferencial. Si las entradas son idénticas, la salida va a ser 0, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en el simulador. El amplificador diferencial de esta figura tiene dos entradas separadas, como decíamos recién. La entrada B1 es la entrada no inversora. ¿Por qué decimos no inversora? Porque el Vout va a estar en fase con B1, o sea, no va a haber desfasaje, ¿sí? Yo ingreso una señal por acá, en Vout vamos a tener la misma fase de la entrada, entonces no inversora. Por otro lado, la B2 se denomina entrada inversora porque Vout está desfasada 180 grados invertida respecto de B2, ¿sí? Entonces, si yo ingreso una señal B2, lo que voy a obtener en Vout va a ser la señal invertida. Bueno, vamos a ver la primera simulación. Esta es una captura de pantalla, pero ahora inmediatamente vamos al simulador real. Y tenemos una entrada, estamos entrando con una señal de 0.1, o sea, volt, ¿sí? Por entrada, o sea, estoy utilizando las entradas diferencial, ¿sí? Por la entrada no inversora 0.1 volt, por la entrada inversora 0.1 volt. Como son iguales, ¿sí? Las entradas, como ves acá, B3 y B4 son iguales, la salida va a ser 0, porque no hay diferencia entre una y otra. Entonces la salida va a ser 0. Bueno, ¿qué sucede si yo cambio el valor de una entrada y se produce esa resta? Por ejemplo, ahí. Lo que vemos es una salida, ¿sí? Diferencial, pero multiplicado por un factor de ganancia. Justamente esto es un amplificador diferencial que
Bueno, depende del HFE de los transistores, ¿no? Tienen que ser idénticos. Fíjense que las dos entradas están en fase, ¿sí? La salida también está en fase y multiplicada por un factor de ganancia. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de salida asimétrica? Hasta ahora habíamos visto este circuito que está acá, ¿sí? En el cual teníamos una salida diferencial, ¿sí? Pero tenemos también esta opción que está acá abajo, que es entrada diferencial y salida asimétrica, ¿sí? Este circuito muestra una configuración muy utilizada, tiene muchas aplicaciones y lo que permite, recuerden que la anterior, esta que está acá arriba, tiene una salida flotante que no me permite alimentar cualquier tipo de circuitos, esta salida flotante, porque no tiene referencia a tierra. En cambio, este tipo de configuración sí, yo puedo sacar una salida con referencia a tierra, ¿sí? A una resistencia de carga. Esta configuración con entrada diferencial y salida simétrica, lo que obtengo como ganancia de salida o Vout es igual a la ganancia de tensión por la diferencia entre las entradas, ¿sí? V2 menos V1. Con la salvedad que este tipo de amplificador, al obtener la salida simétrica, solamente tengo la mitad de ganancia porque está trabajando un solo transistor desde que estoy obteniendo la salida. Otra de las posibilidades es utilizar la configuración con entrada no inversora, o sea, la señal que voy a amplificar de ingreso por este lado izquierdo y obtengo la salida diferencial, ¿sí? Fíjense que la otra está diferenciada a tierra, la base a tierra. Esta sería la ganancia o la tensión de salida de este tipo de configuración. AB, ganancia de tensión por B1. No hay inversión, por eso es no inversora. Tenemos entrada no inversora y salida asimétrica también. Esta figura que está acá. Estoy ingresando por acá, por la entrada no inversora, y la salida simétrica la obtengo del otro conector. En este lo que obtengo es la ganancia sobre 2, o sea, la mitad de la ganancia por B1. Esto lo podemos ver en el simulador. Por ejemplo, tenemos, esta es una entrada no inversora y salida asimétrica. ¿Qué podemos observar? Acá, ahora vamos a cerrar estos. Ahí. Bueno, la entrada no inversora estoy ingresando con 100 mV, ¿sí? Y la salida asimétrica estoy sacando de acá. Vamos a separar acá, que se vea más claro. Ahí, entrada no inversora. Esto ya está funcionando como un operacional. Esta es una de las formas de conectar un operacional como no inversor. Y esta es la salida asimétrica de un operacional, ¿no? Que está referenciado a tierra a través de una resistencia de carga. Tengo la ganancia del amplificador, por eso con la misma fase de salida. ¿Qué pasa si yo cambio esto? A ver. Me voy a llevar la fuente del otro lado. Esta fuente me la voy a llevar del otro lado. Acá. Ahí. Y esta la pongo a tierra. Esta es la salida asimétrica. Ya fíjense la fase. Y esta es la entrada. Ahí está. Entonces esta es la entrada, 100 mV, y esta es la salida invertida, por eso es de este lado la entrada inversora.
Y bueno, para finalizar y para no extenderme demasiado, acá está el resumen de todas las configuraciones. Tenemos la entrada y salida diferencial, o sea, dos señales de entrada. La señal diferencial, o sea, la diferencia entre BC2 y BC1. Tenemos la entrada diferencial y salida simétrica. Recuerden que acá hay una modificación en la ganancia, en la mitad, falta la RC. Tenemos la entrada inversora, la entrada inversora, salida diferencial. Siempre que usamos salida diferencial tenemos que usar la RC. Después tenemos entrada no inversora, que es la de la izquierda. La otra va a tierra con salida diferencial. Tenemos la entrada no inversora, esta de acá, pero con salida simétrica. Y por último tenemos la entrada inversora, la de la derecha, con salida asimétrica, ¿sí? Cada una de estas 6 son circuitos típicos de los amplificadores diferenciales.